La vida contemporánea ha dado su avistamiento desde el siglo pasado con su última década, que transformó todos los ámbitos que conformaban nuestra vida común y corriente. Desde la llegada del Internet y el permiso de la red para uso común de las personas, hasta el uso total del teléfono móvil que permitía la comunicación con cualquier persona del mundo. Fue un gran paso en la tecnología que facilitó la vida humana y, como si fuera poco, permitió la comunicación a grandes rasgos, además de la difusión de información por medio de las redes sociales. Es por eso que en la sociedad ha surgido un cambio significante, más enfocado en los procesos de la política y la cultura, y con ellos abarcamos una globalización por parte del Internet, porque ha dado parte a diversos territorios que ahora son una herramienta fundamental. Y no solo se goza de esta herramienta de la forma de entretenimiento, sino también brinda una grata oportunidad para las disciplinas de estudio que así la puedan aprovechar dicha herramienta y facilitar su trabajo de investigación. Pero no ha sido fácil para los investigadores acoplarse a las redes sociales, ya que no es tan sencillo cambiar un modelo implantado por años, que son los libros de texto, por uno visual o auditivo. Lo que siempre ha caracterizado a un historiador de la vieja escuela es su pasión por las fuentes escritas y el uso de una metodología especializada en ello, ya que para estos historiadores no era tan tentadora la idea tener que usar como fuentes relatos de la gente, fotografías y mucho menos utilizar el arte. A base de lo descrito con anterioridad, podemos cuestionarnos lo siguiente. ¿Realmente las redes sociales son un océano lleno de falacias y sin ninguna contribución para fines de investigación? Para comenzar la pregunta debemos tomar en cuenta que la historia jamás ha tenido cambios lineales y fáciles. Siempre ha habido cuestionamientos dentro de las disciplinas y mucha separación con la forma en que se aprende y difunde esta misma. Algunas peleas famosas y división de la disciplina son las corrientes historiográficas, ya que cada una de ellas propone una visión diferente de la historia. Tenemos como ejemplo al positivismo y historicismo, que se parecen bastante las dos con significantes cambios. El positivismo, que surgió gracias a Augusto Comte, postula la idea de progreso como definición del devenir histórico. Concibe a la historia por etapas que van desde la barbarie hacia el desarrollo, donde cada una es mejor que la anterior, y concibe el tiempo unilateralmente y no reconoce retrocesos, ya que la historia no comete los errores del pasado en el futuro. Su intención era encontrar el dato cierto, real y preciso. El historicismo es la tendencia intelectual a reducir la realidad humana a su historicidad o condición histórica. También se le conoce como historia científico-racional concreta. Aquí viene su parecido al positivismo. Coincide que los hechos son históricos porque no se repiten. La historia se recrea en la mente del historiador. La hace, por así decirlo, experiencia propia, y por ello se dice que la hace contemporánea. Al historiador, por eso la manifiesta que toda historia es historia contemporánea, o toda historia se escribe desde el presente. El historiador debe establecer un criterio para saber si lo que se dijo es o no es verdad, sin olvidar mencionar que ambas posturas consideran únicamente a la política para su estudio. Después de eso está el materialismo histórico, que es una corriente del pensamiento de Karl Marx, donde ve a la historia como una producción y trabajo. Recolecta conceptos económicos principalmente, y a partir de estos conceptos económicos empieza con los conceptos políticos, sociales y culturales. Y por último tenemos a la Escuela de los Anales, que es fundada inicialmente por Lucien Febvre y Marc Bloch, y que fue publicada en la revista de los Anales, de origen francés. Postula que la historia se mueve en 3 planos temporales superpuestos. El primer plano es la larga duración, que son movimientos muy lentos pero en permanente transformación. Dividen el tiempo histórico en las áreas. En la mediana duración se ubican los acontecimientos que perduran en varias generaciones y pueden dividir el tiempo en etapas. Finalmente, la corta duración son los periodos conjunturales, donde se percibe el movimiento y la ruptura rápidamente y se dan en el lapso de una generación. Podemos observar una lucha de pensamiento de no solo décadas, sino de los últimos 2 siglos, que aún no se logra definir a un medio exacto para la historia, y que ha costado mucho que la enseñanza no se vea elitista de la historia.
Lamentablemente no se ha podido erradicar al 100% esto último. Un grave error es la forma en la que se difunde por ser escrita. Es más complicada que todas las personas de diferentes clases sociales o en diferentes países encuentren la información. Esto se ha dado gracias a la posición económica y que tanto se brinda del dinero para darse el lujo de adquirir los libros. Y tenemos como segundo problema la censura. Los libros han sido una fuente muy fiable, pero la de menor acceso en algunos casos y que ha tenido pues complicaciones en difundir. ¿Habrá una forma de luchar con dichos problemas? En realidad no hay una manera que acabe con rapidez con los problemas, pero sí hay varias formas en las que disminuya la problemática. Esa forma es la aplicación de las redes sociales. Las redes sociales son un medio que originalmente se ha creado para el entretenimiento humano, ya que somos seres de espectáculo y ya que la televisión iba en descenso, pues debería de haber un sucesor. Ahí entra el maravilloso Internet, que crea nuevas maneras de entretenimiento que posteriormente sería una segunda forma de televisión pero reinventada. No se ha salvado las redes sociales que la clasifiquen con lavados de cerebro al igual que su predecesor. Seamos realistas, era una manera de meter publicidad para el consumo. Al igual que lo es ahora, no ha cambiado ese método de publicidad y no cambiará ya que vivimos en un sistema capitalista que se mueve a través del consumismo y el trabajo. Un ejemplo que podemos ver de la publicidad son en las redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook, que principalmente brindan la publicidad deseada. Otro problema que resalta es la privacidad de nuestras vidas, ya que se ha vuelto popular el publicar el día al día o subir fotos de eventos importantes, además de la creación de las vidas ficticias, ya que han sido un sueño añorado de las nuevas generaciones que quieren tener una vida igual que los influencers que siguen. Pero no solo las redes sociales es el entretenimiento, muchas de ellas funcionan para la dispersión de temas sociales, principalmente que desde el momento que se les da un espacio se vuelven importantes para la historia. Al menos gracias a Twitter, Facebook o TikTok se difundió lo sucedido en países como Colombia, Perú, en India, por dar un ejemplo. Se ha vuelto un medio de información más exacto que los noticieros, periódicos o la radio, por el hecho que es publicado la información por personas que están viviendo lo sucedido y te pueden brindar el hecho histórico como lo vivieron. Sin embargo, un problema es la censura, que obviamente comparte con los libros, que se ha estado tratando de erradicar con una difusión masiva y aunque se te dé de baja una cuenta, es más fácil volver a publicar en otra red o en otra cuenta, y así de este modo no se pierde la información recabada como era con los libros que pues antes sí sabemos quemaban pues los lugares donde publicaban los periódicos o libros. Lamentablemente no olvidemos que siempre los poderes tratarán pues de subyugar al pueblo para así lograr sus intereses. Eso no cambiará. Lo que puede cambiar es el medio de difusión que ha ayudado en protestas y en explicar cómo suceden las cosas realmente, sin modificar el contexto. Han sido de gran utilidad, por decir un ejemplo, en las marchas feministas, para informar la postura del colectivo y grabar cómo sucedió la marcha de principio a fin, sin ser modificado por otro medio. Con ayuda de los creadores de contenido, se mantiene una postura fuerte en las luchas. Para ello hablaremos en profundidad de TikTok y YouTube. TikTok ha sido un medio de difusión grande en las humanidades a través de cuentas que hacen contenido con recomendación de fuentes, contexto de problemáticas e explicación de problemáticas, o dando su punto de vista. Algunas cuentas que hacen el trabajo histórico son Historia para tontos. Se centra en la información de cualquier suceso histórico importante donde te brindan los personajes que estuvieron presentes, una síntesis del tema histórico y una conclusión. Su modo de explicar es neutro, aunque en ocasiones da su opinión en algunos temas. Dayanarquia, que es una cuenta de un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El canal está dirigido principalmente en problemáticas sociales que han sucedido con anterioridad o las que están sucediendo actualmente y explica con una vista anarquista. Va en el crecimiento y en la explicación o dudas que tenga sobre la violencia a la mujer, composición del Estado, racismo y clasismo, etc. Tenemos por otro lado a Pug Socialista, que es el canal de un joven que difunde y recomienda libros o PDFs para los que están empezando a aprender sobre el socialismo. También habla sobre los problemas históricos de México,
desde lo social y lo económico, y ayuda mucho a la desconstrucción del conocimiento y a la recomendación de fuentes de investigación. Otro canal es Hipatía Rosado, que es una feminista que habla sobre la historia feminista y resalta los personajes históricos de género femenino que han sido opacados en el pasado. Y por último tenemos al canal de Manemixius, que es un historiador mexicano que, igual que los anteriores, brinda fuentes escritas o visuales de los temas que tú tengas duda, además de abrir debates entre sus seguidores. Pues YouTube también es otra fuente importante visual, como lo son los canales de Ter, que es una arquitecta que habla sobre historia del arte y arquitectura, dándoles un fondo con la vida pop de la actualidad, así haciendo la historia que sea más amena y más fácil de aprender. Y por otro lado tenemos a Javi Alonso, que es el canal de un español que refleja los problemas de Europa y cómo han afectado con anterioridad a países tercermundistas. Da una amplia visión social y cultural de aquellos problemas y te hace cuestionar sobre las cosas de tu vida. Otro papel de las redes es la facilidad de encontrar libros gratuitos en formato PDFs o en páginas de internet, como lo es la biblioteca pública. Así brinda una educación gratis sin privatizar el conocimiento. Con el internet hay más acceso a archivos o libros, ya sean viejos o que ya las editoriales ya no publican. También puedes encontrar películas o documentales traducidos a nuestro idioma que no se encuentran en plataformas de streaming. Por si la economía es un impedimento, pues descargas los libros gratuitos y ya tienes una ayuda para la investigación. Con un solo deslice del teléfono también puedes encontrar fotografías que fueron hechas para una causa social y son una manera de protesta. Ahora los historiadores tienen la oportunidad tanto de crecer fuera de las aulas educativas, tanto como adentro de las aulas educativas. Pero, sin embargo, también lleva sus consecuencias el Internet. Por la vasta manipulación de evidencias a favor de una causa, como sucede en medios televisivos, pues también está sucediendo en las redes sociales. Es por ello que los historiadores temen al investigar en ellas, por el hecho de que cualquier persona puede publicar un texto y tratarlo como verídico, o al manipular fotos y videos. Pero a decir verdad, en los textos escritos también sucede este factor. El autor es el dueño de lo que escribe, aunque muchos digan que el lector le da el contexto, no es así en muchos casos. El lector se ve influenciado por ideologías del autor. Es imposible tener una historia neutra. El autor siempre pondrá en mayor o menor proporción sus ideologías. Lo mismo sucede con las redes sociales. El dueño del canal pone su ideología y queda como espectador nutrirse de diversas ideologías para optar la que más se acopla a nosotros, y lo mismo sucederá con los historiadores dentro de sus fuentes, pues tendrán que aprender a depurar para tener la información que quieran profundizar. La visión ahora es más sobre el presente, tratar los hechos que suceden ahora y no postergarlos en un libro de texto en el futuro. Como historiador debería hacer su estudio el presente para cambiar el futuro. Con ello no digo que no es importante conocer el pasado, lo es por el simple hecho que se repiten las mismas conductas, solo que en diferentes contextos, y necesitamos información de estas. Pero también un historiador necesita luchar ahora con el pueblo y publicar sobre sus problemas de ahora para nutrirse, o si es el caso, buscar la forma de difundir los hechos en problemáticas que han sido mal informadas en el pasado o ocultas por intereses del gobierno. Gracias a las redes sociales podemos eliminar el nacionalismo interiorizado que llevamos dentro y el colonialismo que ha cegado en los temas sociales de la actualidad. Los historiadores de ahora pueden comunicarse mejor con las personas de diferentes áreas de estudio o de otro país por el acceso de comunicación. La disciplina debe reinventarse para el nutrimiento de los temas actuales y el mejor manejo de los historiadores, como comentó mi profe de historia. No creo que sirva en la actualidad otro libro sobre la Revolución Mexicana.